Hola, buen día, amigo y amiga de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Dios bendiga, Dios bendiga vuestras vidas grandemente. Sí, damos gracias al Rey por este tiempo precioso en el Señor, este tiempo maravilloso, este, y verdaderamente es así, verdaderamente es así. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz, justicia, paz y gozo, tres elementos que solamente se dieron lugar en el altar, en el único altar que perfeccionó todas las cosas. Ese altar es la cruz, ¿cierto? Es la cruz donde la roca de los siglos, el nuevo hombre, cambió para siempre el destino del mundo. ¿Sí? Por eso este tiempo es un tiempo en que tenemos que verdaderamente reconocer el poder y la grandeza de este Dios que sostiene todas las cosas con la diestra de su poder. De Él son los cielos, la tierra, todo lo que hay. Todo lo que hay en Él. Y lo hizo en Cristo, en nuestro Señor, por Él y para Él, dice. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros en este tiempo, en esta verdad presente que estamos viviendo, en esta realidad que estamos disfrutando de su presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, nuestros hogares, como un lugar verdaderamente donde se honra al Señor, ¿cierto? Aunque hay gente, hay religiones que quiere sacar a Dios de las casas como lugar primordial, tu casa, tu hogar, es un lugar, es un principio, ahí es donde Dios pone sus principios, ¿sí? No dejes que la religión saque el centro, ¿cierto? Que el centro de tu hogar sea Cristo Jesús, donde sea un lugar de ministración del Señor, 24/7, donde ya te digo, un hogar que sepa y discierna que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es dogma, no es mandamiento, ¿sí? Sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso hoy nos gozamos en su presencia. Hoy llegamos al último capítulo de Ezequiel 48, ¿cierto? Esta es un breve sondeo por todo el libro de Ezequiel, cosas que nunca había visto, bueno, las pude ver, cosas que pude guardar en mi corazón y cosas que se pudieron dar. Seguramente con algún error exegético, algún error teológico, algo, seguramente, amado. Pero doy gracias a Dios porque sé que en esta instrucción que me ha dado el Señor de poder mirar toda su palabra, Dios va a estar edificando grandemente nuestras vidas, sabiendo, amado, que Él quiere que crezcamos y sabiendo muy bien también de que Él está levantando gente con una mayor sabiduría, un mayor nivel
en el Espíritu, para gloria de Él, para gloria y honra de su nombre. Solamente para eso, no te quepa la menor duda. No es para el engrandecimiento ni del hombre ni de la mujer, sino para el engrandecimiento de Él, de su palabra, ¿cierto? Y de realizar su propósito aquí en la tierra, ¿sí? Damos gracias al Rey, amado. Después vamos a mirar un poquito, estaba viendo Ezequiel capítulo 48, pero vamos a mirar un poquito algo que me quedó, ¿cierto? Doy gracias a Dios por todo, amado. Damos gracias al Señor por esta su palabra. Gracias a Dios por su verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, Señor, en nuestra debilidad. Y tú, Padre, eres el conocimiento de todas las cosas. En el Señor, toda profundidad, Señor, de ciencia, Padre, de palabra de sabiduría, toda profundidad, Dios mío, en tus instrucciones, Padre. Ilumina hoy a tu pueblo, ilumina hoy nuestras vidas, y damos gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, Señor. Todo, todo, todo. Gracias. Que tú honre, Padre, cada hogar de cada hermano y cada hermana, Señor. Tú eres la cobertura, Señor, para cada hogar, para cada hermano, para cada hermana. Esto es así, amado. Vos no necesitas ningún tipo de cobertura humana, ¿ok? El Señor nos pone a nosotros para que oremos y para, lógicamente, que estemos cubriendo los hogares de unos y de otros, pero no hay ningún tipo de cobertura humana. El Señor es el que te va a cubrir. Él es tu cobertura. Él es tu manto. Viste que hoy está el tema del manto. Es un tema ese del manto. El manto profético, el manto sacerdotal. Cuántas palabras hoy que se le da un significado que no tiene. Donde muchas veces te quieren, ¿cómo te puedo decir la palabra? Engañar, que si no estás dentro de ese manto profético y ese manto sacerdotal, entre comillas, es como que estás fuera de todo. Cuánto engaño, querido, cuánto engaño. Son funciones, tanto lo profético y lo sacerdotal, son funciones que Cristo está cumpliendo perfectamente. Ojo con esas palabras, el manto profético y el manto sacerdotal que muchos hablan, tratando de decir que si no estás dentro de ese manto de fulano de tal o de sultano de tal, estás totalmente desprotegido del Señor. Mentiras, mentiras, ¿sí? Una vez que vos aceptaste al Señor en tu vida y en tu corazón, es Dios tu manto. Él extiende su paternidad a tu vida, su cobertura. Eso va más allá de una emoción también. Están las emociones también, ¿sí? Y está bien expresar al Señor cántico, júbilo, alabanza, ¿sí? Pero que sea todo dentro del orden establecido, ¿no? Que nos da el Señor a nosotros, a nuestras vidas personales, ¿sí? Que vos te puedas encontrar con hijos de Dios que puedas tener una conversación coherente.
sin manipulación. ¿Sí? Y eso lo da su palabra. Cuando vos tenés un contexto en su palabra, que eso no es tan solamente para uno, es para todos, todos, querido. ¿Sí? Puedas tener una conversación coherente, ¿cierto? Puedas tener verdaderamente un conocimiento de la persona en la cual vos estás ministrando, y que la persona pueda tener un conocimiento de la persona que ministra a esa persona. Conocimiento, ¿cierto? Sin ningún sesgo religioso, eso te quiero decir. Llegar a la sencillez, a la simpleza de cómo hacía Cristo, ¿cierto? Aleluya. Acá me quedé un poquito, mira, dice, el verso 3 del 47 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Sí? Gloria al Señor. Y esto, mientras uno lo está ministrando, lo está dando. ¿Ministrar qué significa, amado? Ministrar significa predicar, entre otras cosas. Orar. Cuando vos estás orando en tu casa, estás ministrando. Esto no es algo especial para gente especial, para todo hijo de Dios. También es otra palabra que se le ha dado un... Ministrar, hermano, ministrar es hablar del Señor, expresar al Señor en el talento que Dios te ha dado, en el don, fluir en ese don. Eso es ministrar. No es algo particular para gente especial, en absoluto. De paso digo, acá el único especial es Cristo, es el Señor. Nosotros somos actores de reparto, como dice un querido maestro. Actores de reparto, somos partícipes de su naturaleza divina. Somos testigos presenciales de su gloria. Gente que no tiene una fe por si las dudas. Es una fe que tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer y después para ir entrando en contexto en este último capítulo de Ezequiel. Midió, dice, 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Primero le dio hasta los tobillos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Sí. Me hizo pasar. O sea, pasó, ¿no? Gloria a Dios. Y esto, amado, de las aguas, ¿cierto? Está hablando del Espíritu y su palabra. Dos cosas ideales que están hechas para cooperar en favor, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Esto es lo que vos tenés que apreciar. Por eso por allá también dice que somos nacidos del agua y del Espíritu. ¿Sí? El agua es su palabra, su verdad. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que activa toda buena palabra en nuestras vidas. ¿Sí? Es tiempo de volver a la sencillez. Midió otros 1000 codos y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de la manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aleluya. Y venía esto, ¿no? Y el Señor, el Espíritu Santo, pone algunas cosas, algunas impresiones en tu espíritu. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? ¿Cierto? Me acordaba de Noé.
Cómo el Señor preparó a Noé durante 120 años, ¿cierto? Después que la tierra se corrompió totalmente, donde, bueno, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice que en Génesis 6, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí muchas de ellas. Esos hijos de Dios, que muchos hoy en día dicen que son ángeles, que, bueno, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres de ese tiempo, no estamos hablando de Génesis 6. Cuando entramos en contexto, ¿cierto? Cuando entramos en contexto de esa palabra, que ya después ya lo vamos a dar un poco más en detalle, ¿cierto? Está hablando de los hijos de Dios, se le decían en ese tiempo a los hombres que eran reyes, que eran jueces, ¿cierto? Estos jueces, estos reyes, ¿cierto? Tomaban mujeres, aún tomaban mujeres casadas, ¿cierto? Tomaban mujeres casadas, ¿sí? Y así pervertían el mandamiento de Dios. Pervertían el mandamiento de Dios y entraban en una promiscuidad, ¿cierto? Y esas cosas fueron afectando las conductas, ¿cierto? Y donde se hacía todo tipo de abusos contra la familia, contra todo lo que Dios estaba formando a través de ese mandamiento: fructificaos, sojuzgad, llenad la tierra, que le había dado a Adán, ¿sí? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Se estaba multiplicando la tierra, pero bajo un régimen de totalitarismo y sobre un régimen de abuso, un régimen de pecado, donde no se sojuzgaba la tierra con justicia, sino se sojuzgaba la tierra con iniquidad. Y fue tan grande el pecado y el colmo, ¿cierto?, que el Señor, ¿cierto?, determinó que el hombre viviera desde ese momento, ¿cierto?, del Génesis 6, verso 6, cuando dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra, y determinó que el hombre viviera 120 años. Muchos ya creen ahí, claro, que el hombre iba a vivir 120 años nada más. No, lo que él estaba hablando, lo que Dios estaba profetizando en ese momento, es que el hombre, ¿cierto?, después de todos esos hechos, Dios determinó que 120 años, en 120 años él iba a mandar un diluvio. Entonces le dice a Moisés que prepare un arca, que haga un arca, ¿cierto? 120 años, querido, hermoso esa palabra. 120 años Noé preparó el arca y pregonó esto del diluvio, el juicio de Dios, ¿cierto? 120 años. Y esas aguas, Dios estaba preparando a Noé ¿para qué? Para pasar esas aguas, porque Dios sabía que no las iba a poder pasar. Entonces Dios le provee las herramientas, ¿cierto?, y el transporte en el cual Noé iba a poder prevalecer en esas aguas que iban a inundar toda la tierra. Bueno, acá, amado, fíjate vos que dice, curiosamente dice el verso 5, midió 1000 codos y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera de que el río no podía pasar sino a nado, ¿cierto? Las aguas, amado.
Las aguas es el juicio del Señor, en este caso, ¿cierto? Y ese juicio, como todo juicio de Dios, es producido por su palabra, ¿cierto? Pero así como este juicio, ¿cierto? Dios siempre prepara un remanente para que lo pueda pasar. Esas aguas que para otros fue destrucción, para nosotros es vida, ¿sí? Es vida. Y así también el Señor preparó, así como Dios preparó a Noé, durante 120 años, Dios preparó a su pueblo, Judá, gracias Espíritu Santo, durante 70 años, para lo que se iba a venir, ¿cierto? ¿Y qué era lo que se iba a venir? La restauración de Jerusalén y la restauración del templo, ¿cierto? Esa restauración de Jerusalén fue un hecho gestionado por Esdras y Nehemías, ¿cierto? Con el respaldo de los profetas Ageo, Zacarías y Sofonías, eso después lo vamos a ver bien, ¿sí? 70 años preparó al pueblo para que volviera otra vez y reconstruyera los muros caídos y las puertas quemadas de esta hermosa Jerusalén y el lugar donde Dios reposaba a través de la nube de su presencia, que era Sión, que era su templo. Este templo, ¿cierto?, iba a ser reconstruido por Zorobabel, hijo de Salatiel, que habla Ageo capítulo 2. Él fue uno de los líderes que fueron encargados por Dios, ¿cierto?, para restaurar el templo. ¿Y dónde se construyó ese templo? Sobre las ruinas del templo construido por Salomón, ¿cierto? David, su padre, proveyó a Salomón de todos los materiales y después Salomón, lógicamente, también gestionó. El tema que Salomón se hizo un palacio después más grande que el templo. Ese es el problema muchas veces del hombre. Y otro problema que tenía Salomón era que esclavizó a los mismos hebreos. ¿Sí? Cosas que no aparecen así, pero cuando vos te pones a mirar el texto son cositas, detalles, del que vos después ves el por qué pasan las cosas que pasan, ¿cierto? Entonces este Zorobabel, que iba a venir después, 45 años después de lo que Ezequiel está hablando acá, seguramente debe haber mirado a Ezequiel, entre otros, porque era una de las escrituras que estaban en ese tiempo, tengo entendido, y pudo reedificar el templo, pero no de la forma y del diseño que Ezequiel había hablado que iba a ser reconstruido. ¿Eso qué es lo que está hablando también en Ezequiel? Ezequiel está hablando de una profecía de doble cumplimiento, donde la plenitud iba a ser en el reino de Cristo, ¿sí? Entonces dice que esas aguas fue tanta que no se podía pasar a nado. Él podía ver en el espíritu esto, Ezequiel, ¿cierto? Y está hablando del juicio, amado. Si uno no pasa, trata de pasar el juicio sin Dios, es imposible. Entonces Él proveyó en Cristo, se llevó nuestro juicio,
por nuestra maldad, nuestra rebelión y nuestra incredulidad. Y por él, así como Noé, ¿sí?, prevaleció en esa arca, Cristo, como un tipo de esa arca, ¿cierto?, nos lleva a prevalecer también a nosotros en estos días, ¿sí? Y damos gracias al Rey por eso. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo, amado. Y dice, gracias, Señor. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, dice el verso 6 del 47. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles y a uno y otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequiel en la visión, en esa visión, pasa el juicio, ¿cierto? ¿Y qué puede ver después de que pasa el juicio? Puede ver cómo esas mismas aguas eran aguas de vida, aguas salutíferas, aguas que dan salud. El Espíritu Santo y su palabra. ¿Sí? Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y recibirán sanidad a las aguas. ¿Cierto? Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Ese mar es todo tu interior, amado. Es un océano, ¿sí?, donde nada lo puede satisfacer, sino estas aguas salutíferas que da su espíritu y su palabra y su espíritu. Dos elementos que uno sin el otro no pueden hacer absolutamente nada. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿te das cuenta? Dos ríos, amado. Eso es figura del Espíritu Santo y el agua de su palabra. El agua de su palabra, amado. ¿Sí? Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿De qué está hablando, amado? Del creyente. Toda la persona que entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo. ¿Sí? Está hablando del templo acá. Y cómo en el templo se veía estas aguas salutíferas. Y el templo nuestro es Cristo. Nosotros somos parte de ese templo. Somos piedras vivas del edificio de Dios, dice Pedro. Aleluya. Gloria al Rey. ¿Sí? Ahí vamos a 2 de Pedro. A ver, Señor. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Acercándoos a él, dice el verso 2, verso 4, el capítulo 2, verso 4 de Primera de Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es el altar, Cristo es el altar, es esa piedra donde somos edificados nosotros, donde podemos expresar a Cristo, al Padre, y el Padre acepta ese sacrificio, ¿verdad? De eso se trata la piedra, estamos plantados en la roca, amado. ¿Cuál es el sacrificio? Acepto al Señor, Cristo Jesús. Es la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que acepta el Padre. Él no va a aceptar ningún otro tipo de sacrificio. Lo que nosotros hagamos, Él no lo va a aceptar. Él va a aceptar los hechos de Cristo. Todo lo que tenga dirección del Espíritu. Toda expresión del hombre nuevo. Eso es lo que va a aceptar el Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio aceptable a Dios? ¿Qué es lo que Él va a aceptar? ¿Cierto? Que va a fluir de nuestras vidas. Es su Hijo. Olvídate ahí de Gerardo, olvídate ahí de lo que uno haga, ¿viste? No, porque yo hice para Dios esto y que hay que hacer cosas para Dios y que hay que hacer las cosas de Dios. Es el Señor. Él no va a aceptar ningún otro. Cuando vos vayas y digas, Señor, yo hice esto para Dios. Yo hice esto para... Impresionante esto, amado. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y escogida y preciosa. Viste que estábamos hablando de Sión, de su templo. Y el que creyese en él no será avergonzado. En ese tiempo, todo aquel que creía que Dios se manifestaba, por medio de estos sacrificios expiatorios, ¿cierto?, era salvo. ¿Por qué? Porque era Cristo mismo ahí. Todos esos sacrificios, el templo, todo era figura de Cristo. El templo es Cristo. Sacrificio, cada sacrificio, el sacerdote era un tipo de Cristo. El profeta era un tipo de Cristo. Todo apunta, el Espíritu apunta hacia Él, amado. Todo lo que esté fuera de Él no es acepto, querido, no es acepto. Nosotros queremos tratar de adular a Dios a través del dinero, tratar de sobornar a Dios para torcer su mano a través de un puñado de dólares o de pesos. Eso no es acepto al Señor. Por ejemplo, ¿no? Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. ¿Qué quiere decir? Que hay que tenerlo en cuenta. Esto de manifestar este sacrificio desde nuestra vida, este sacrificio acepto, ya que Dios aceptó, el Padre aceptó. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué quiere decir esto? Esto va todo muy bien cuando uno va edificándose en el Señor. El tema es cuando uno quiere acelerar ciertas cosas de una forma humana, ¿cierto? Se apresura a hacer cosas que Dios nunca dijo que hagan, ¿cierto? Y hay cosas que Dios va a juzgar, cosas que Dios me va a juzgar a mí en su tribunal. ¿Qué es lo que va a juzgar? De las cosas que Él me mandó a hacer y yo no hice. Esa es una de las cosas que Dios me va a juzgar en su tribunal.
Y hay otra cosa que Dios me va a juzgar también de las cosas que yo hice que Él nunca me dijo que hiciera. ¿Cierto? Cuando en un momento, ¿cierto? No sé, de vanidad, de vanagloria, quiero hacer cosas que Dios nunca me mandó a hacer. Cosas buenas, por ejemplo, el rey David quería hacerle casa al Señor, quería hacerle un templo al Señor. Pero Dios que le dijo, no, David, vos no me vas a hacer templo a mí. El que me va a hacer templo es tu hijo Salomón. ¿Era bueno lo que quería hacer David? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo dijo, no, vos no me vas a hacer templo. Ponele en un hipotético caso que David hubiera hecho el templo. Dice, Señor, yo hice esto para vos. ¿Eso qué es? Es hojarasca, es heno. El fuego lo iba a consumir. En el juicio, ¿no? Hay un hecho también que Pablo quería pasar a una ciudad y Dios le dijo, no, no pases por ese lugar. No pases por ese lugar. ¿Era bueno predicar el Evangelio? Sí, pero Dios le dijo que no. Si Pablo pasaba ese lugar, ¿sí? Él iba a decir, Señor, yo prediqué el Evangelio en este lugar. Sí, pero yo te dije que no. Yo no te mandé a predicar el Evangelio en ese lugar. ¿Sí? O sea, iba a ser la obra de Dios sin Dios en el tema. ¿No? Y no, yo voy a hacer una obra porque aquel otro está haciendo una obra también. ¿Cómo puede ser que yo no haga la obra que hace otro? No, esto es algo de ellos con el Señor. ¿Cierto? Nosotros tenemos que seguir lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces hay dos cosas que Dios va a juzgar. Las cosas que Él me mandó a hacer y que yo no hice, y las cosas que el Señor no me mandó a hacer y yo sí las hice también. Nunca me habló el Señor a mí que yo profetizara, que yo declarara. Jamás. No es mi llamado. ¿Cierto? Y así hay hoy en día muchas cosas, gente que está llevando cargas muy grandes de cosas que Dios nunca mandó a que hagan. Entonces dice, en estas aguas que para otro era juicio, Ezequiel 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vuelvo a repetir, dos ríos, que es el agua de su palabra y el agua de su espíritu, ¿cierto? Dos elementos. Vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Sí? Ese es el ministerio del Espíritu, amado. Ese es el ministerio que nos encomendó el Señor. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Hay cosas, amado, que el agua no iba a sanear, no iba a cambiar, no iba a modificar, porque son cosas que tienen una utilidad, ¿cierto? Entonces Dios no va a sanear eso. Hay algo que habla el Señor, por ejemplo, Pablo cuando le dice, Señor, quítame de mí este aguijón. Y el Señor le dice, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cierto? Entonces hay cosas que el poder de Dios, ¿cierto?, es favorable
y se alienta siendo edificado dentro de muchas cosas que nosotros padecemos muchas veces, muchas cosas que nosotros en cuestiones en que estamos débiles, que no podemos accionar para poder cambiar el curso de esas cosas. Sin embargo, el poder de Dios se va perfeccionando en nuestras vidas y va estableciendo toda esa riqueza espiritual que Dios sabe que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y que vamos a ver la obra completa de Dios y su voluntad, y vamos a poder entender las cosas como Él las entiende, ¿sí? Y dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca más caerán, ni faltará su fruto. ¿Te das cuenta? En medio de todas esas cosas, de esa diversidad de cosas que Dios va cambiando, y hay cosas que Dios no va a cambiar en nuestras vidas, porque están establecidas ahí ¿para qué? Para que sean un punto verdaderamente en una posibilidad en que vamos a ser edificados, donde vamos a estar en medio de una gran angustia, una gran tristeza, porque son propias de esta vida en la cual nosotros habitamos en este cuerpo, que vamos a pasar enfermedades, un montón de cosas, donde va a ser una posibilidad verdaderamente de poder ser edificados en nuestra fe. Donde no ocurren las cosas así, viste, como hoy quieren todos, así. Ya hay cosas que Dios no va a cambiar en nuestras vidas, van a estar ahí. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Cierto? Y esto verdaderamente va a traer a nuestra vida medicina, va a traer a nuestras vidas, ¿cierto?, todo lo nuevo que nosotros necesitamos, amado. Dice el 48, vamos a ir directamente a Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte para la vía de Etlón, viniendo a Amat, Hazar, Ennan, en los confines de Damasco. Al norte hacia Hamat tendrá Dan, y ahí comienza el reparto de las tierras. Una parte desde el lado oriental hasta el occidental, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Es como que del oriente al mar, ¿no? Hace como un rectángulo, todas las tribus van desde Aser, Neftalí, hacen una línea, ¿no?, del norte hacia el mar. Un rectángulo de tierra, una franja para cada tribu, ¿no? Junto al límite Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra, dice, perdón que no salgo mucho ahí. Junto al límite Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, otra vez el mismo límite del oriente al mar, es como una franja, ¿no? Así. Efraín, otra. El 6 dice, junto al límite Efraín, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Rubén, otro rectángulo más, Rubén. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, otra vez del oriente al mar, el mismo límite, todas, ¿no?, en una línea con una franja, arriba una, abajo la otra, abajo la otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, que es la tribu donde pertenece por descendencia a nuestro Señor, ¿no? Junto al límite de Judá, desde el lado oriente hasta el lado del mar, estará la porción reservaréis de 25.000 cañas de anchura
y de longitud como cualquiera de las otras partes, o sea, desde el oriente al mar, nada más que es una diferencia mucho mayor. En este lugar dice, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. ¿Qué es lo que va a haber ahí en ese extenso, en la misma línea también después de Judá? El santuario. La porción que reservaréis para Jehová tendrá la longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte y 10.000 de anchura al occidente, y 10.000 de ancho al oriente, y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. ¿Sí? Este sacerdocio, esta descendencia de sacerdocio, de este sacerdote, estos descendientes de Sadoc, no se contaminaron con los ídolos al cual sacrificaban antes de que Judá sea destruida y sea llevada cautiva a Babilonia. Estos sacerdotes fueron puestos en función, iban a ser puestos, estos descendientes. Dios le estaba hablando otra vez acá de una forma muy personal a los descendientes de Sadoc, que ellos iban a ser lo que tendrían que llevar la administración de los ceremoniales dentro del templo. Que Ezequiel estaba profetizando de ese templo de que se iba a hacer, 45 años después. Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes. Estos levitas son los que servían, los que colaboraban con los sacerdotes, ¿cierto? Los que llevaban los animales, ¿cierto? Los que proveían todas las cosas que se necesitaba para que este sacerdocio fungiera en el ministerio, ¿cierto? Y la sangre no faltara en el altar, ¿cierto? Y el Señor, por medio de estos sacrificios, ¿cierto? Podía desarrollar al pueblo y podía hacer que crezca este pueblo, pero siempre tenía que haber el elemento de la sangre expiando el pecado del pueblo. Y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25.000 cañas de longitud, 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y de anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Esto era un mandamiento, ¿no?, sobre estas cuestiones. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanas, dice, para la ciudad, para habitación. ¿Qué quiere decir profana? ¿Qué va a ser para la gente, no? Para la ciudad, para habitación, para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4.500 cañas, al lado del sur, 4.500. Al lado del oriente, 4.500, y al lado del occidente, 4.500. Un cuadrado iba a ser esa ciudad, ¿no? Y el ejido de la ciudad será al norte de 200, los límites significa, ¿no? 250 cañas, al sur de 250 cañas, al oriente 250 cañas, y el occidente 250 también, un cuadrado, ¿no?
Y lo que quedare de la longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 cañas al occidente, que será de lo que quedare de la porción santa, será para sembrar, para los que sirven a la ciudad, ¿sí? Para los que proveen a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de las tribus, de todas las tribus de Israel, toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 de cuadrada en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. ¿Sí? O sea, va a haber todo un servicio hacia el santuario y hacia la ciudad. Van a proveer lógicamente los sacrificios, los alimentos, todo, ¿no? Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad. O sea, de un lado y del otro del templo, del lugar sagrado, iba a estar la porción del príncipe o del rey en este caso, ¿no? Es un cuadrado y una franja, vienen todas las tribus, viene el santuario, la ciudad y el príncipe también, ¿cierto? Delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental y el occidente delante de las 25.000 hasta el límite del occidente delante de las partes dichas será del príncipe. Porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. O sea, va a estar lindante la casa al templo sagrado, ¿no? De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Está en el centro, ¿cierto? Después de Judá viene el templo, de los costados van a estar las dos porciones para el príncipe, y circundante a esto va a estar la ciudad, ¿no? Los límites ahí, donde va toda tribu va a trabajar, ¿cierto? Ahí se va a poder mezclar todas las tribus ahí y van a comerciar y van a tener una vida social. Después cada tribu va a tener su porción. Y vamos a seguir con esto, mira, dice. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción, o sea, va a estar estos lugares, la ciudad, el lugar de los príncipes, el templo, van a tener como límite a Judá y a Benjamín. Benjamín por debajo, ¿no? Judá por arriba y bueno, después las otras tribus. Una franja cada una, como ya dijimos antes. Junto al límite de Benjamín, dice, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Otra vez, del oriente al mar. ¿Te das cuenta? Es una franja como las otras tribus, ¿no? Junto al límite de Simeón, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado del lado meridional del sur, ¿cierto? Será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus, dice, ¿no? A las tribus de Israel. Y estas son sus porciones, ha dicho Jehová, el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, Rubén, una puerta de Judá, otra la puerta de Leví, dice, ¿no? Al lado oriental, 4.500 cañas, 3 puertas de José, 4.500 cañas por la salida, 3 puertas, la puerta de Simeón,
una puerta para Isaacar y otra puerta para Zabulón, dice. Al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una la puerta de Aser, dice, otra la puerta de Neftalí. En derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, que significa Jehová está en ella. ¿Cierto? Esto habla de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Pero esto también, vamos a mirar un poquito antes de cerrar y terminar con esto, ¿sí? Apocalipsis 21, 10 al 17, que es una parte también, fíjate vos cómo está hablando de un cumplimiento pleno en los últimos días. 21, dijimos 10. Tenemos compañía, dice. Y me llevó el Espíritu, dice Juan, ¿cierto? Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Sí? Por eso estamos hablando de un doble cumplimiento. Hay un cumplimiento temporal que se da cuando Zorobabel reconstruye el templo, pero no de la forma que Ezequiel había hablado, ¿cierto? Pero acá podemos ver, por ejemplo, el cumplimiento pleno. Acá podemos ver, mira, dice, y me llevó él el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, difana como el cristal, ¿sí? Transparente como el cristal. Son todos elementos que nosotros podemos ver acá, ¿cierto? Vamos a ver ciertos elementos que aparecen en otras visiones de otros profetas. El mismo Ezequiel, esto lo profetiza en Ezequiel 28 cuando habla del querubín protector, que habla de Luzbel, que andaba sobre piedras preciosas. Cuando Ezequiel tiene esas visiones en Ezequiel 1, donde él puede ver también todas estas cosas, todos estos elementos, también Juan lo vio, Daniel también lo vio, ¿cierto?, en sus visiones. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, fíjate vos, como Ezequiel 48, fíjate. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, que son de las 12 tribus de Israel. Al oriente puertas, dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Te das cuenta? Y en Ezequiel 48, porque muchos por ahí dicen, ¿y cuándo se va a cumplir esto? Bueno, esto la gente que conoce del Espíritu van a ver y las puertas de la ciudad, dice el verso 31, serán según los nombres de las tribus de Israel. El 48, verso 30, 3 puertas al norte, y ahí están Rubén, ¿cierto? Y acá hay un detalle de los nombres de las puertas, cosa que no dice Apocalipsis, pero dice 3 puertas al sur, dice al lado oriental, primero está del norte, del lado oriental, del oeste viene a ser, del sur, en el verso 13, en el verso 32 del lado oeste, al sur en el verso 33, y del lado este en el verso 34 de Ezequiel 48. Eso mismo está en Apocalipsis. ¿Vení? Eso te va a dar el Señor también en el momento que estés predicando, estés mirando, estés leyendo en tu devocional, cosa que no puede faltar en tu vida, el devocional.
¿cierto? Para que el Espíritu Santo vaya formando tu carácter, ¿no? Y acá está un pequeño dibujito, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿cierto? De cómo era el diseño, ya después ya vamos, de las tribus y cómo estaba el templo en el medio y la propiedad del príncipe, ¿no? Cuando vos lees todo Ezequiel 48, y Dios había trazado una línea, un rectángulo para cada tribu, ¿eh? Esto lo saqué de una Biblia viejísima, ¿eh? Y ahí vos podés ver cuál era el diseño que Dios daba, ¿cierto? Como herencia a las tribus otra vez, después de la salida del exilio de Babilonia, ¿eh? Y con esto, mi querido amigo y mi querida amiga, terminamos con Ezequiel por el momento, en este caso Ezequiel 48, desde esta plataforma de Facebook. Que Dios bendiga tu vida. Ya vamos a estar mirando, estamos estudiando para poder tener estos devocionales. Estamos viendo el libro de Daniel, ¿cierto? Precioso. Y también estamos orándole al Señor por el libro de Hebreos, el libro de Romanos también. Vamos a ver qué es lo que Dios dispone, porque el hombre propone, pero Él es el que dispone. Y seguramente que vamos a ser edificados. Así que Dios bendiga tu vida, Dios te conceda hoy ese pedido, esa petición, ¿cierto? Y acordate algo que Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde nosotros somos débiles en este tiempo, que si tuviéramos poder diríamos, bueno, podíamos cambiar esto, podíamos cambiar lo otro, podíamos cambiar aquello. Espera en el Señor y descansa en Él. Que Dios te bendiga.